Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las ONG y la Gente TV. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes dos testimonios y vamos a hablar tema Malvinas. Por un lado, en el primer bloque, el periodista Adrián Ruediger, que está a punto de finalizar su libro Contracara, la otra parte del relato, muy interesante con respecto a la guerra de Malvinas. Y en el segundo bloque, la oportunidad de conocer al suboficial principal, el señor Luis Aguirre. Compartimos con ustedes, después de la tanda, estas dos notas. Uy, mirá que garrón, pinchamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Pinchaste? Pinchamos, ¿no? Ah, papá, ¿pero no te bajaste la app? ¿Qué app? La app de Gomería Móvil. Bajátela y en un minuto están acá. Te soluciona el problema, papá. A ver. Gomería App Móvil, tu solución en cualquier lugar. Contactanos, gomeriaapp-móvil.com. Muy bien, y lo prometido es deuda. Estamos acá con el periodista Adrián Ruediger. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Dado tu conocimiento acerca de Malvinas y acercándose las fechas, obviamente quería entablar con vos esta conversación y que nos cuentes también, porque estás escribiendo un libro. Bueno, un poquito, contanos quiénes sos. Bien. ¿Quién sos? Bueno, sí, yo soy Adrián Ruediger, periodista. Tengo un programa que se llama Contracara, donde el 2 de abril de este año pasado empezamos con lo que iba a ser un programa especial de Malvinas. Ese día lo entrevistamos al teniente coronel Aldo Rico, al capitán Olmedo de la patrullera Río Iguazú y al suboficial Bacaro, hombre que tiene 163 esquirlas en el cuerpo, ¿no? El auténtico Iron Man argentino. Sí. Ya te digo, iba a ser un programa especial y la gente se quedó pidiendo más. Dijimos, prolonguémoslo hasta el 14 de junio, y llegamos al 14 de junio y la gente seguía pidiendo más. Y dije, bueno, me parecía que era una obligación moral, por un lado, y un deber patriótico, si se quiere, ¿no? Con todo este conocimiento, estos relatos riquísimos, dije, bueno, vamos a plasmarlo en un libro. Ahí surgió la idea del libro, que ya tiene título, se llama Malvinas, la contracara del relato, y lo estaremos presentando a fines del mes de abril. Cuenta con más o menos un poco más de 50 relatos, 54, 55 relatos con veteranos de guerra de todas las fuerzas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, que también participó, periodistas, médicos, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, el único sacerdote vivo que queda, personal civil de la pesca, sobre todo sobrevivientes del pesquero Narwhal, y también leyendo a Sun Tzu, dije, bueno, si querés saber cómo combatieron tus hombres, pregúntale al enemigo, así que me atreví a entrevistar veteranos de guerra británicos. Bueno, esto es maravilloso. Me imagino que a mí me gusta mucho la parte de las emociones humanas, y digo que cada entrevista se te ha puesto la piel de gallina, sin lugar a dudas. He llorado como un chico. En algunas inclusive me costaba hacerlas. Yo creo que la entrevista más difícil que tuve de todas fue con Federico Planes, padre del soldado Marcelo Planes, fallecido en Bahía Camber el mismo 14 de junio, 3 horas antes de la rendición. Marcelo Planes fue... él no estaba dentro del listado para ir, pero era un soldado clase 63, fue voluntario. Dijo, si mis compañeros van, yo voy. Y falleció 3 horas antes del cese de hostilidades. Es muy difícil estar sentado, sobre todo por la dinámica que le dimos a las entrevistas,
Fueron charlas muy amenas, muy humanas inclusive. Y con ese padre que realmente con un se padre, debe preguntar por qué, ¿no? Sí, la verdad, Federico Planes, yo llego a Federico Planes por un gran amigo que entrevisté también, veterano de guerra, que lamentablemente falleció hace muy pocos días. Él me decía, Federico es un ángel. Dice, es el papá de todos los veteranos de guerra y todos los hijos de veteranos le dicen abuelo. Un hombre que no le quedó ningún tipo de rencor ni nada y que ha dedicado su vida a ensalzar la figura de su hijo, ¿no? Que ha ido en combate. ¿Qué nos pasa a los argentinos con esta guerra? Yo creo que tenemos una deuda. Toda la población tiene una deuda, creo, de honor con el veterano de guerra. Tengamos en cuenta que allí en el 82, cuando nuestros hombres de la guerra, ¿no? Porque no eran chicos. Sí, bueno, ese es un concepto que quedó instalado en la sociedad. Fueron chicos, ¿qué querés? No sé si por no sentir lo que perdimos, por no sentirnos perdedores o por qué. Todas las guerras de la historia fueron peleadas por jóvenes de 18 y menos. Tengamos en cuenta que en la defensa de Berlín hubo chicos de 9 años peleando. Hay un relato apátrida desmalvinizador que a fin de cuentas no deja de ser funcional a los intereses del Imperio Británico, donde se trató de demostrar, y todas falacias, todas falacias, primero que eran nuestros pobres chicos sin instrucción, cuando la gran mayoría era clase 62 y tenían mucha instrucción, que el armamento no funcionaba, también otra falacia. Decían que los ingleses venían con ropa térmica, cuando en realidad los ingleses le quitaban los borceguíes a nuestros muertos porque ellos tenían botas cortas y se les llenaba de agua. No se tiene en cuenta que Argentina combatió no solamente contra el mejor ejército del globo, sino que además contaba con el apoyo incondicional de la OTAN y la vecina República de Chile. Y no son palabras mías, palabras de Sandy Woodward, comandante de la Task Force. Él dijo que fue una guerra de desgaste, donde ellos estaban muy cansados, el material estaba agotado, las armas estaban agotadas. Dice, pero ellos se cansaron primero por nosotros. Dice, si Argentina no hubiese depuesto las armas el 14 de junio, nosotros la tendríamos que haber hecho una semana después. Gran Bretaña, desde la Segunda Guerra Mundial, que no tuvo la cantidad de pérdidas que tuvo en Malvinas, ni contando la Guerra de Corea siquiera. Por eso te digo que hay un relato apátrida, derrotista, y esto se ve plasmado en las películas, en el cine, donde vos ves películas como Iluminados por el Fuego, escrita, en realidad la película la realiza el soldado Edgardo Esteban, que no lo quieren ni sus propios compañeros, donde lo tildan inclusive, no quiero hacer leña del árbol caído. No un buen concepto. No, totalmente. Pero, y encima de todo, el guión de la película está escrito por Miguel Bonazo, jefe guerrillero. Imagínate lo que puede hablar de los militares argentinos. Bueno, a eso iba, ¿no? Digo que con todo esto de los derechos humanos se ha como desprestigiado muchísimo la imagen de las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo creo que es todo parte de un mismo plan. Es parte de un plan orquestado por una mente realmente maquiavélica y, como te dije anteriormente, creo que la palabra es apátrida, ¿no? Seguramente hubo, porque uno está en la naturaleza humana, seguramente hubo cobardes y hubo miserables sin distinción de rango y jerarquía. Hubo soldados, hubo suboficiales y hubo oficiales seguramente cobardes y malnacidos, ¿no? Pero no son todos. ¿Por qué medir a todo el mundo con la misma vara? Hay hechos, que es lo que quiero resaltar yo en mi libro, hay hechos heroicos, donde uno, te digo la verdad, leyendo el libro uno creo que puede
puede inclusive individualizar y comparar a algunas personas, yo qué sé, con el sargento Juan Bautista Cabral y con cualquier héroe que haya regado con su sangre los campos de batalla de la independencia. Nos tenemos que volver a sentir orgullosos. Totalmente. No solamente No por lo de tuvimos chicos, Malvinas. tuvimos leones en Malvinas. Tuvimos leones que estuvieron a punto de ganarle y le dieron una paliza, porque le dieron una paliza al mejor ejército del mundo. Me gusta esta visión y el libro ya anticipo que va a estar muy bueno y sobre todo por un detalle que no a todos los comunicadores se nos hubiese ocurrido. Contaste la historia o estás contando la historia de perros de Malvinas, que también fueron partícipes. También, vos sabés que dije, bueno, como estoy incluyendo a todo el mundo, y yo soy muy perrero, aparte, le guardé unas 3, 4 páginas a la actuación destacada que tuvieron los canes, los perros de combate, sobre todo los de la Infantería de Marina, que llevaron 18 perros de raza ovejera alemán. El ejército también llevó los suyos. Hay algunas historias que son conmovedoras. Te puedo contar así rapidito. Está el caso de Suabia. Suabia era una perra ovejera alemán que en la noche del 13 al 14 de junio, en el medio del bombardeo, la perra se les va y todos pensaron que la perra se había desorientado por las explosiones. A la mañana siguiente sale una patrulla a buscarla y ella los guió con sus ladridos. La encontraron a 2 kilómetros del pueblo, cubriendo con su cuerpo un soldado herido, un soldado argentino herido, que de no haber sido por el calor que ella le brindó, el soldado hubiese muerto congelado. Ese es uno de los casos. Después tenés a Tom, que era un perro del ejército, un cusquito, que el perro artillero. Se llamaba Tom por Teatro de Operaciones Malvinas. Ajá. Él era de alerta temprana, se anticipaba inclusive a los bombardeos y era exacto, el tipo los intuía, que bueno, es uno de los 2 perros, creo 2, me parece, sí, de los 2 perros caídos en combate. ¿Pudiste conseguir fotos de ellos? No hay. Hay algunas fotos, pero una calidad muy baja. Lo que pasa es que no estoy incluyendo fotos en el libro, porque es tanto lo que escribiste que... Es tanto que, te digo la verdad, estoy pensando seriamente ya en el volumen 2. Qué bueno. Porque, te vuelvo a repetir, es una obligación moral y un deber patriótico contar lo que hicieron nuestros hombres en Malvinas. Todos, soldados, suboficiales, oficiales y civiles que participaron. Adrián, yo creo que la gente quiere saber más acerca de esto. ¿Te puede encontrar en algún lado? ¿Qué redes sociales tenés? Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Adrián Roediger. Bueno, ya después supongo que en un graph saldrá mi nombre. Seguro. Me pueden encontrar ahí y bueno, vamos a evacuar todas las dudas que la gente tenga. Sí, hay mucho para hablar, Siempre me quedo con un poco de más y de más ganas y la verdad que viste lo que es la televisión. Pero bueno, sí, es la primera vez, pero no va a ser la última. Seguramente vamos a presentar el libro físico, quiero tener. Totalmente, es un compromiso. Muchísimas gracias, Adrián. No, por favor, gracias a vos. CDM Peluquería, cortes unisex, difuminado y corrección de color, peinado y maquillaje social, masajes y uñas. Córdoba 2153, entre Colón y Bolívar. Búscanos en Instagram como @CDM Peluquería.
bien, continuamos con tema Malvinas y estamos acá con el señor Luis Aguirre. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, gusto. Lorena. Encantado. Gracias por acercarte hasta acá y darnos tu testimonio, porque nos interesa de verdad la vivencia personal de quien estuvo tan cerca o que pudo estar en este conflicto que realmente nos dejó marcados como historia, ¿no? Yo soy el que te agradezco esta invitación y bueno, cada vez que se acerca el 2 de abril siempre, digamos, tenemos una función que cumplir. Hablar un poco de lo que es Malvinas, recordar sobre todo los que allí se quedaron, ese es el motivo, digamos, por el cual salimos a dar charlas y eso. Y este 2 de abril, casualmente hablando con Adrián, que está por hacer que está haciendo el libro, mejor dicho, bueno, que va a salir después del 2 de abril, que me parece muy bien para que lo que sea el 2 de abril se estire un poco, porque el 2 de abril debería ser recordado todo el año, me parece a mí. Pero queremos saber quién sos. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Luis Aguirre. El día 2 de abril, la unidad mía desembarcó en Malvinas para recuperar las islas, lo cual se logró ese día, bueno, y la consecuencia el 14 de junio, ya sabemos cuál fue, nuevamente volvimos a perderlas, digamos, ¿no? El 2 de abril para nosotros un día muy memorable, pero para nuestra unidad comenzó mucho antes. Cuando digo mucho antes, fue como una semana antes nosotros comenzamos a prepararnos. Mucha gente no estaba enterada de lo que iba a ocurrir en Malvinas, pero hay grupos que sí tuvimos que estar enterados. ¿Por qué? Porque había material que preparar, ¿no es cierto? Y acá te voy a dar un ejemplo de quienes no deberían saber. Suponete un barco que tenía que salir, ¿no es cierto? La gente se embarca tal día y se tenía que embarcar con todas las cosas que necesitaba. Pero había gente que necesitaba desembarcar, ¿no es cierto?, para poder recuperar las islas y que había un enemigo enfrente. Entonces esa gente tenía que saber la munición que tenía que llevar y el kayak o el bote, para nuestro caso, que teníamos que desembarcar. La unidad mía, como te digo, viajó en el submarino Santa Fe, en la Santísima Trinidad, y otro grupo, que justo es el que a mí me tocó, yo desembarqué en el buque San Antonio. ¿Y emocionalmente cómo se prepararon? ¿Ustedes ya sabían entonces? Sí, nosotros sabíamos de que íbamos a hacer una operación real. La preparación ya estaba, digamos, durante el año, inclusive unos meses antes ya estábamos trabajando, que no sabíamos, en la zona de Puerto Madryn. Esa es la zona del Golfo donde nosotros hacemos las prácticas. Y en ese año, digamos, en el año 82, ya veníamos haciendo prácticas en el mes de febrero y marzo. Y bueno, era lo más parecido a algo real. Y después sucedió, lógicamente, que los jefes deberían saber por qué estábamos haciendo todas esas prácticas, ¿no es cierto? Pero nosotros unos días antes sabíamos el material concretamente que teníamos que llevar, ¿no es cierto? ¿Desembarcan allá? Desembarcamos ahí. El desembarco fue en el submarino Santa Fe, donde iba un grupo que fue el que marcó la playa. Concretamente fue el que iluminó para que la gente pueda desembarcar. Para el caso donde yo iba, que ahí iban los vehículos anfibio a rueda y el vehículo anfibio oruga, y los tanques del teniente coronel Seineldín. Concretamente, para que tenga una idea, el buque San Antonio es el que baja la compuerta, ¿no es cierto? Y ahí donde salen las unidades anfibias y los tanques luego. Así que esa fue la participación de la unidad donde yo iba. El resto de los barcos yo los veía, pero los veía lejos, ¿no es cierto? Y el DA2 precisamente, la unidad del buque San Antonio desembarcó antes como a las 5:30 de la mañana, más o menos. Se produjo ese desembarco. Previo a todo esto, ya había gente en tierra marcando la playa como guía, ¿no es cierto?, para que desembarquen por ese sector. ¿Cuál era su función? La función mía es producir el desembarco e irme al aeropuerto. Cuando nosotros desembarcamos, ya en el aeropuerto no había nadie, o sea, concretamente todo el mundo estaba en la casa del gobernador. Cuando digo todo el mundo, digo las 70 personas que estaban defendiendo la isla,
no la defendieron alrededor porque era muy grande. Estaban todos en la casa del gobernador, las 70 personas que defendían, digamos, Malvinas. Después había otro lugar que era donde tenían el cuartel ellos, que también fue otra unidad, y se encontró con la novedad que no había nadie. Lógicamente volvemos a lo mismo, estaban todos en el mismo lugar. O sea, se produce un combate de 70 personas más o menos que estaban ahí contra un grupo medio reducido pensando que estaba el gobernador con una custodia nada más. Esa fue una de las cosas que llamó mucho la atención. Bueno, después ocurrieron los combates en la casa del gobernador, los cuales yo no vi porque no estaba cerca, y es ahí donde muere el capitán Giachino, herido el buzo táctico el teniente García Quiroga y un enfermero que era el que lo fue a socorrer. Bien, ¿cómo fueron esos días? Bueno, los días, digamos, posteriores, para nosotros la idea era, según las directivas que teníamos, era que íbamos, recuperábamos Malvinas y regresábamos. Y ahí iba a quedar aparentemente como una policía territorial, cumpliendo una función, ¿no es cierto? Y alguna guardia en especial, lógicamente, porque, bueno, uno no sabía realmente qué tipo de enemigo quedaría. Bueno, y no fue así. Después, bueno, la situación cambió y fue diferente, a tal punto que nosotros nos vinimos, como a la semana yo ya estaba de vuelta acá en el destino, y después el grupo se trasladó al sur y anduvimos en el sur. Para mi caso estuve en la base aeronaval de Río Grande, ahí trabajando, haciendo trabajos de minado y todo eso con explosivo, porque había que proteger la base aeronaval Río Grande, la que está en Ushuaia, ¿no? Creo que todo el mundo la ubica, y la teníamos que proteger de tal forma porque estaban los Super Etendard y estaban los 5 o 6 Exocet que teníamos. O sea, los Exocet que fueron un poquito, digamos, el arma bélica más temible, ¿no es cierto? No sé si el enemigo sabía en ese momento la cantidad que había, pero teníamos solo 6. O sea que cuando se terminaron los 6, medio como se terminó la función del Super Etendard, que es un avión, ¿no es cierto?, muy importante, fue lo que para el desarrollo de la guerra misma, ya que cada vez que un Super Etendard daba en el blanco, era un llamado de atención para los ingleses. ¿Cuáles eran las noticias? ¿Las reales? Y las noticias eran las que daba la radio uruguaya, sobre todo, la que recibíamos real de nuestros jefes, lo que iba sucediendo, pero en realidad uno tenía un poco digamos, la radio uruguaya, la radio argentina que decían que íbamos ganando, y bueno, esa era la información de los jefes que decían cómo estaba la situación, porque nos contaba la situación real, ¿no es cierto? Cómo era el desembarque, que habían desembarcado, que estaban avanzando, inclusive en algunos momentos se pensó en saltar en paracaídas en Malvinas. Entonces fue toda una preparación, pero el teatro de operaciones cambiaba tanto en Malvinas que no era, digamos, un hecho real de decir, bueno, desembarcaron y están a 50 kilómetros. Al otro día cambiaba, a las horas, porque ellos tenían la hélice intraportada y se movían. Entonces no era real la situación. Entonces, bueno, ese salto, digamos, en paracaídas no se produjo de parte nuestra. Todo muy dinámico, iban haciendo sobre la marcha. Muy dinámico, y la información no era inmediata. Hoy en día pienso que es distinto. todo es muy diferente. Que mandaban una carta, pero era bastante las más comunicaciones lento. Eran mucho más lentas. ¿Qué edad tenías en ese momento? 32 años, era bastante grandecito. Así que bueno, yo ya tenía mi vida un poco dentro de la institución, ya tenía unos cuantos años, estaba casado, una hija tenía. Bueno, y el momento que tuve que me ordenaron, digamos, ir, me tuve que preparar, y bueno, pero ya con una persona de 32 años muy distinto a un muchacho de 18 que tuvo que enfrentar la situación. Eso es lógicamente en todos los conflictos ocurren, ¿no es cierto? Tanto la distinta jerarquía como las edades, ¿no es cierto? Pero para nuestro caso no manejamos soldados. Nosotros somos todo personal de cuadro y no
no, digamos, tenemos que conducir a gente tan joven. Nosotros conducimos gente de 22 o 23 años en adelante. Efectivamente, sí, muy diferente. Además, estamos trabajando años con el compañero, ya sea un superior o un subalterno. En ese caso, nosotros a la jerarquía, digamos, la respetamos mucho, pero no la tenemos tan en cuenta como las otras fuerzas. ¿Por qué? El terreno mismo, cuando estamos trabajando, así yo trabajé con un subalterno, con un superior, el frío está para todos, la caminata está para todos, y el borseguí a todos nos sacan polla. Tal cual. Entonces, bueno, ese era un concepto distinto, digamos, lo que es el soldado con el sargento, que es entendible la diferencia, ¿no es cierto?, que hay de vida en un cuartel, llevar esa vida de un cuartel al terreno. Llevar el cuartel al terreno es medio casi parecido, la diferencia que es de combate. Seguro. Pero para nuestro caso, el manejar una práctica, y volvemos a la zona de Puerto Madre, que es donde nosotros trabajamos, nosotros hacemos supervivencia, saltamos en paracaídas, hacemos buceo nocturno, ¿no es cierto?, como en nuestra profesión, y hacemos toda esa práctica y el desarrollo en forma nocturna, nosotros, más que diurna. ¿Por qué? Porque el buzo táctico sería el que llega como una sorpresa. O sea, no enfrentamos nada, al contrario, tratamos de eludir, tratamos de no producir un enfrentamiento, sino hacer un trabajo subrepticio, llegar y tomar una unidad, ¿no es cierto?, o alguna planta de luz, alguna planta de energía o algo, hacer que, ¿no es cierto?, eso no funcione. Esa es la función del buzo, trabajar de noche, ¿no es cierto?, en forma subrepticia y lógicamente sin ser vistos. Entonces, el combate nuestro fue muy distinto, ¿no es cierto?, como así distintos los aviones y todo, bueno, cada cual fue cumpliendo su función. En su función, ¿no es cierto?, cada cual en su función. Bueno, y en ese sentido, contale a la gente con qué rango te jubilaste. Bueno, para mi caso yo pertenezco al grupo de suboficiales y me retiré como suboficial principal. Terminé mi carrera ahí y bueno, y después en la vida civil tuve un trabajo bastante parecido, pero mucho más relajado. Yo estuve viviendo mucho tiempo en Venezuela y era instructor de una escuela que se llama Scuba School International, que es una escuela de buceo deportivo. O sea, continué, dejé un poquito el buceo bélico y me dediqué a la parte deportiva. Pero siempre en el mismo rubro. Siempre bajo el agua. Bueno, Luis, ha sido un placer tenerte acá. Realmente nos das un poquito de claridad a todo lo poco que sabemos de Malvinas. Así que te agradezco mucho y te invito para la próxima, siempre para difundir esto que es tan necesario para no perder la memoria. Para mí es un gusto y bueno, cada vez que me necesiten, aquí estaré. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer compartir con ustedes una emisión más de las ONG y la Gente TV. Nos volvemos a reencontrar acá en Canal Somos el próximo viernes a las 21 horas. Muchas gracias.